Gracias. Muy buenos días a todos. Hoy es nuestra última sesión del año, no se preocupen, esta es nuestra última sesión de este año porque continuamos con esta sesión tan maravillosa de Consúltalo con Jaime. Y bueno, ya para cerrar este año vamos a continuar como quedamos el mes pasado con la segunda parte de lo que tiene que ver con la salud de los huesos y las articulaciones. Estuvimos viendo todo lo que es el sistema musculoesquelético, cómo funciona, todas las variables que afectan o tienen que ver con este sistema y cómo podemos cuidarlo de forma natural y con buenos hábitos. Bueno, vimos todo esto. Entonces, ay, no me presenté, qué pena, mi nombre es Sonia Echeverría, para los que no me conocen. Y, y bueno, con toda esta clase de la vez pasada, quedaron muchas, pero muchas preguntas, muchas inquietudes, porque fue una clase maravillosa. Se pudo abordar muchos temas con Jaime, se abordaron muchos temas maravillosos que tienen que ver con toda nuestra salud ósea. Y hoy vamos a continuar entonces con esto para poder cerrar y poder ampliar todas las cosas, temas que quedaron pendientes y resolver todas las dudas. Entonces, para esto, los dejo aquí nuevamente con Jaime. Jaime, yo te dejo aquí para que te presentes para los que no te conocen. Y te dejo porque sé que vas a hacer un resumen que aborde todas esas inquietudes que quedaron y así poder continuar con el otro tema pendiente. Entonces, Jaime, muy buenos días y cuéntanos aquí con este resumen para iniciar nuestra clase de hoy. Buenos días, Sony. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es José Jaime Martínez. Soy químico farmacéutico, terapeuta en medicina oriental y especialista en aceites esenciales. Eh, desde el mes pasado iniciamos un par de temas que despiertan muchísimo interés, que son la artritis, la artrosis y en general los problemas de huesos. La realidad no es para convertirnos de pronto en profesionales de la salud a través de estos temas, pero sí por lo menos acercarnos un poquito para saber de qué se trata, cómo podemos prevenirlo y qué hacer frente al dolor. Entonces, la vez pasada quedaron algunas cosas, algunos temas pendientes, algunas respuestas sin dar, y me parece importante mm, comenzar a hablar sobre el tema. Hablamos que la artritis es una inflamación de las articulaciones. Eso es básicamente. Cuando hablamos de artritis, siempre hablamos de inflamación de las articulaciones. La artritis no es una sola enfermedad. Cuando hablamos de artritis, podemos hablar de más de 100 enfermedades que tienen que ver con la inflamación de los huesos. Entonces, y algunas de ellas dependen de muchas cosas, de intoxicación por metales pesados, por de pronto eh, factores genéticos, por mal uso de algunos medicamentos o probablemente que no llevamos un buen estilo de vida. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con respecto a él? Que había una pregunta muy específica. Bueno, ¿qué hacemos para usar los aceites esenciales correctamente? Me pareció una pregunta bien interesante y bien importante porque es nuestro tema. Entonces, yo creo que los aceites esenciales lo podemos usar primero que todo como aromaterapia, como porque acuérdense que una de las formas como pueden obrar ellos es a través del olor. El olor calma, el olor tranquiliza, el olor puede llegar
esas sustancias pueden llegar a nuestro cuerpo y ayudar a desinflamar. También en compresas, en masajes, a través de los difusores, de los ambientadores. Y en todos los casos, como se dan cuenta, los usamos diluidos. Estos aceites esenciales también los podemos usar, combinar con agua caliente, con un poquito de vapor o con algunas sales, ¿sí? De esa manera podemos hacer que esas articulaciones con dolor eh, se restablezcan un poco por lo menos y, pueda esta persona, digamos, tener un poco de descanso frente al dolor. Mm, Algunos aceites esenciales que nombrábamos la vez pasada, hablábamos de la menta. La menta puede ser un excelente aceite esencial que nos va a servir como desinflamatorio. Prácticamente todos los aceites esenciales que tengamos, que veamos como desinflamatorios, nos van a servir para el uso frente a la artritis. Que sean más o menos eficientes es otra cosa, pero por lo menos la lavanda que también sabemos que es desinflamatoria, ella nos puede servir, la podemos combinar con la menta y puede ser bastante efectiva en esos casos. Recuerden que nosotros aquí estamos más para, para el dolor, más pendientes de la parte emocional que, que en sí, de pronto, de curar una articulación, una artritis, o ya estaríamos hablando de algo absolutamente diferente. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien hablábamos de la cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades desinflamatorias excelentes y nos dábamos cuenta que para que ella pueda liberar los polifenoles, que son sustancias químicas que tienen la facultad de desinflamar, entonces necesitamos de la pimienta negra, ya sea que lo usamos en aceite esencial o ya sea que le usamos como polvo la cúrcuma y, y la, y la pimienta negra. Sin embargo, el aceite esencial es supremamente eficiente. Igual hablábamos también de la albahaca. La albahaca tiene efectos espectaculares frente a la inflamación. Y, y podemos, de los productos que teníamos, que hablábamos la vez pasada, hablábamos del Deep Blue, que es una mezcla patentada de doTERRA. Esa mezcla la podemos usar sola o la podemos usar mezclándola con incienso. 15 goticas de Deep Blue con 10 goticas de incienso en, en un rolón de 10 centímetros es muy eficiente en este caso de la artritis. Hay casos en que podemos usar algunas otras fórmulas donde no solamente tenemos un desinflamatorio, sino algo que favorezca un poco la circulación, como de pronto el clavo, la mejorana, el geranio, el ciprés, el jengibre, y unirlos en un roloncito para aplicar, en un rolón de 10 centímetros para aplicar sobre la articulación dolorosa. Una fórmula clásica son 2 goticas de clavo, 7 de mejorana, 7 de lavanda, 7 de geranio, eh, 3 de ciprés y 2 de jengibre. Ellas nos pueden ayudar bastante. Esta mezcla eh, en un rolón de 10 centímetros que lo completamos con aceite fraccionado de coco, eh, nos es bastante eficiente para el dolor. Otra pregunta que hacían es sobre la osteoporosis. Realmente no tuvimos tanto tiempo para poder hablar de la osteoporosis y me parece muy importante hablar de ella y decir pues que
Primero que todo es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos y que se caracteriza es porque el hueso pierde densidad, es decir, pierde tamaño. Y esa densidad se puede perder primero por cuestión de disminución de estrógeno en el caso de las mujeres en el momento de la menopausia y la disminución de la testosterona en el caso de los hombres cuando vamos envejeciendo. También puede ocurrir por el abuso de algunos medicamentos, especialmente algunos desinflamatorios, como los corticoides, por intoxicación con metales pesados. También efecto de algunas enfermedades. Entonces, aquí quiero, traigo esto a colación es porque a veces tenemos un diagnóstico, por lo menos de tiroides, y, y lo tomamos como muy deportivamente. No, yo no me tomo la tableta, me la tomo de vez en cuando, tal cosa, tal otra, y podemos estar haciendo un cuadro de osteoporosis hacia la vejez, que esto es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Porque, ¿y por qué? Porque pues normalmente esta osteoporosis eh, se localiza más específicamente en huesos como los de la muñeca, la cadera, una caída, cualquier cosa de estas nos puede causar eh, una incapacidad permanente mm, que puede ser gravísima, no solamente para nosotros, sino para los que están al lado de nosotros, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Eh, bueno, otra pregunta que alguien hacía y que me parece importante es sobre el caldo de huesos, que qué tan importante, que qué tan bueno era el caldo de huesos como prevención para este tipo de enfermedades articulares. Esta es una costumbre muy, muy antigua, no solamente de nuestra cultura, sino la cultura oriental la tiene también en cuenta el caldo de pollo. ¿Por qué? Porque contiene colágeno, contiene calcio y realmente se ha visto que es bastante eficiente en el caso de estas enfermedades articulares. Entonces, por eso me parece pertinente decir, mire, sí es bueno, es un remedio que puede valer la pena. Y ahora sí, entonces yo creo que podemos entrar en nuestro tema, el tema del día de hoy, que es la artrosis. Jaime, ¿te Bu- puedo interrumpir medio segundo? Claro que sí. Es que quiero anotar en el chat las formulitas que nos diste para que le queden a la gente. Nos dijiste una de incienso, nos diste tres, creo. Ah, bueno, la de la del Deep Blue, ¿sí? Son Sí, 15 goticas de Deep Blue y 10 de sí. incienso en un Ajá, rolón, en un rolón de 10 centímetros. Se completa con aceite fraccionado de coco. ok. Otra que me pareció que importante es la que tiene en cuenta no solamente desinflamatorios, sino que tiene en cuenta eh, algunos aceites que favorecen la circulación. Entonces, el clavo, 2 goticas, la mejorana, 7 gotas, la lavanda, 7 goticas, el geranio, 7 goticas, el ciprés, 3 goticas, el jengibre, 2 goticas, en un frasco de 10 centímetros, en un roloncito de 10 centímetros, completando con aceite fraccionado de coco. Mm, La verdad es que esto lo podemos añadir a las fórmulas anteriores y cada uno debe ir experimentando porque hay algunas más, vale la pena, digamos, la interrupción para tener en cuenta lo siguiente. La sensibilidad a los aceites, la sensibilidad de algunas personas no es la misma
en general. Por lo menos he notado que en el caso de la menta a algunas personas de pronto no les es muy favorable. Entonces podemos usar otros desinflamatorios, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente y especialmente que cuando se presenta artritis, artrosis, estos dolores articulares, normalmente estamos hablando de personas que ya están en la vejez, entonces que su piel se vuelve muy sensible. Ok, gracias, Jaime. Bueno, Ya las anoté. sí, ya las vemos ahí. Qué bueno tener de verdad esas fórmulas que nos ayudan tanto. Bueno, Jaime, de verdad que te agradezco muchísimo porque nos has resuelto, claro, habían quedado muchas inquietudes, dudas, la gente quería resolver todo esto y nos has hecho un resumen excelente, resolviendo pues todas estas inquietudes, fue maravilloso. Y me encanta porque entramos al otro tema que es la artrosis. Entonces, y es bien interesante porque estamos siempre escuchando. Hoy por hoy escuchamos artritis, artrosis, osteoporosis, fibromialgia y hablamos mucho de todos los temas y nos llegan muchas personas con problemas en esta área de salud y muchas veces no conocemos ni nosotros mismos esa diferencia entre cada uno de estas áreas, ¿no? O sea, artritis, artrosis y mira, una cosa es una inflamación y la otra es de lo que nos vas a hablar hoy de la artrosis. Entonces, conocer para poder recomendar o para nosotros mismos comenzar a cuidarnos, poder reconocer y saber qué es lo que tenemos es muy importante. Entonces, por eso la clase de hoy me encanta para que ahora entremos en el tema de lo que tú dices que es la artrosis, porque ya nos quedó muy claro todo lo de la artritis, todo lo que nos resolviste de dudas. Y bueno, aquí quiero que nos ayudes un poco, nos ayudes con qué es entonces la artrosis, de qué se trata la artrosis y cómo la podemos, qué podemos hacer para enfrentarla y para manejarla. Gracias, Sony. Pues ya veíamos que la artritis es inflamación. La artrosis o osteoartritis es una enfermedad que es degenerativa. Es y es también degenerativo articular y es cuando perdemos ese cartílago, se destruye ese cartílago que hay entre, entre dos huesos. Es muy importante porque pues causa muchísimo dolor. Últimamente nos hemos dado cuenta que a muchas personas le están haciendo trasplante de cadera, trasplante de rodilla, trasplante en los codos. ¿Por qué razón? Porque casualmente lo que decías, eh, Sony, ese de comenzar a cuidarnos, yo creo que aquí vale más la pena hablar de prevención que de cualquier otra cosa, porque realmente cuando se pierde ese cartílago, no es ni 5 fácil de volverlo a regenerar. Y en cambio, sí podemos desde ya eh, hacer mucho para que esa artrosis no se dé. Claro, puede venir, puede ser generacional, puede venir ya, digamos, dentro del paquete genético, pero esperemos que en la gran mayoría de los casos no es así. ¿Qué podemos hacer para frenar esa artrosis? Primero que todo, la verdad, cuidar la postura, sentarnos adecuadamente. Yo no sé si habrán visto, pero por lo menos las nuevas generaciones, cómo se sientan sobre la espalda, en, en unas posiciones que en realidad dice uno, mire, ¿hacia dónde va ese, ese, ese esqueleto? ¿Cómo se va a comportar en su vejez? Muy importante eso, hacer ejercicio, que digamos dentro de los hábitos de vida saludable que tenemos, que siempre, de los que siempre hablamos acá, hacer ejercicio en forma constante es muy importante. Tener una dieta saludable, y ya sabemos que es una dieta saludable
nada de chatarra, sin enlatados, y, y que sea realmente adecuada para el trabajo que hacemos, porque a veces de pronto por hacer una dieta nos descuidamos en cuanto a lo que nuestro cuerpo necesita. También tener un tiempo de reposo eh, adecuado, es un tiempo de ocio que es importante tenerlo, o por lo menos cuando no queremos tener ese ocio, por lo menos tener una actividad diferente que nos tranquilice, que nos disipe totalmente de lo que hacemos normalmente, evitar el sobrepeso. Eh, y fuera de eso, hay que tener en cuenta, pues, algunos medicamentos de pronto sí nos pueden hacer daño. Entonces hay que estar muy alerta con respecto a algunos medicamentos, el uso y el abuso, especialmente de los analgésicos. Los analgésicos son, la verdad, de los peores que nos pueden causar problemas de artrosis. Desde el acetaminofén, o sea, el paracetamol en adelante, eh, puede causar problemas. Los desinflamatorios, los antiinflamatorios, lo veíamos en la artritis, casualmente los corticoides son lo peor que hay. Pero, pues de todas maneras, algunos de ellos también nos pueden ayudar, algunos medicamentos nos pueden ayudar para, para que ese cartílago no se pierda. Y ese cartílago no se pierde, digamos, con algunos medicamentos que se les ha llamado condroprotectores, que son aquellos que ayudan a fomentar, digamos, la producción de colágeno. Ya más adelante vamos a hablar de ellos, pero primero me parece interesante comentarles. Hay algunos, hay algunos alimentos que son contienen una buena cantidad de condroprotectores, es decir, que contienen bastante colágeno. No quiere decir ni que esté de acuerdo ni que no, pero pongamos, el cerdo es uno de los mejores que tiene condroprotectores. El asunto es que en qué cantidad hay que comer el cerdo, en muy pequeñas cantidades, ¿sí? Y el pescado, el salmón, la sardina, el pollo, los mariscos, pero entonces hay que tener en cuenta eh, las personas, hay algunas personas que son alérgicas a los mariscos, ¿no? Entonces, los mariscos contienen bastante colágeno. El cartílago de tiburón que pues eh, ha sido tan famoso, desafortunadamente eh, para el tiburón muchas veces lo cazan y simplemente le quitan sus aletas para regenerar, para usarlos como regenerador de cartílago y, y ellos mueren porque realmente eh, quedan a merced de los depredadores. ¿Y qué plantas podrían producir un cartílago? Podemos tener la hierbabuena, el romero, nos puede ayudar a regenerar cartílago. Los aceites esenciales los podríamos usar en razón de que pueden elevar y ayudar a eh, fortalecer el sistema inmune. Entonces, pongamos el romero, que lo usamos normalmente para mejorar la circulación y para mejorar la memoria, pues también nos puede ayudar para reforzar ese sistema inmune, y al reforzar ese sistema inmune nos puede ayudar como regenerador de cartílago. Bueno, Ya, dime. bueno, quería aquí, bueno, de todos estos alimentos y que nos ayudan tanto y el apoyo de los aceites esenciales,
Pero tú nombraste, antes de continuar, yo quería, porque sí me interesa la pregunta que acaba de hacer Alex, porque ¿Sí? nombraste lo de los medicamentos que nos afecta y que nos puede hacer que incremente la artrosis. Entonces, aquí Alex nos pregunta que qué efectos tiene el ibuprofeno y cuál es el componente que hace que nos aumente o incremente la artrosis. Y aquí sí yo quería detenerme un poquito el tema de los medicamentos, y tú nombraste también los corticoides, Corticoides. porque hoy es muy común, o sea, para tratar muchos temas de salud, el tema de los corticoides cada vez se vuelve más común y en niños, y escuchamos que son malos, pero, o sea, que nos pueden afectar en muchas cosas, pero no sabemos en qué. Entonces, aquí no sé si nos ayudas un poquito con la pregunta que nos hace Alex Bueno, y con los corticoides. bueno, hay algo que hay que tener en cuenta y que me parece que es importante. Y es que los productos farmacéuticos no se hicieron con el espíritu, digamos, de que vamos a producir otro tipo de enfermedades o cosas por el estilo, sino se hicieron para producir un efecto lo más pronto posible sobre un dolor, en este caso sobre el dolor. El problema realmente radica es en que tenemos que usarlo repetitivamente porque el paciente no se alivia. En el caso de la artrosis, como vamos a ver más adelante, solamente cuando tenemos, y eso, digamos, cuando se descubre de forma muy incipiente, digamos que la persona va hacia la artrosis, podría decirse que se puede bloquear y que de pronto se puede salir adelante, pero realmente no hay una cura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber es mucho dolor. Cuando, cuando se tiene un dolor y se tiene un dolor que a veces es demasiado fuerte, como lo habrán podido eh, presenciar algunas personas, algunos de ustedes, entonces, ¿qué pasa? Se abusa del medicamento, se abusa del analgésico. Aquí es donde nosotros podemos entrar. Entonces, con nuestros aceites esenciales, nosotros podemos producir analgesia sin necesidad de producir esa ingesta tan alarmante de analgésicos. Porque a veces, digamos, es increíble que una persona vaya a su médico y salga con 2 o 3 cajas, o sea, 100 o 200 pastillas o más pastillas para tomar como analgésico durante 1 mes o 2 meses. Eso es inaudito, ¿sí? En realidad, pueda que el analgésico como tal, en principio, no se le haya descubierto, digamos, que él va a producir algún efecto secundario en la dosis que lo recomienda su fabricante, pero cuando ya se toma en dosis tan elevadas, ¿sí? Como pasa con, perfectamente, digamos, como pasa con el acetaminofén, con los salicilatos, con el ibuprofeno, con la aspirina, ¿sí? Que van a causar problemas es realmente, primero, porque muchas veces no se explica cómo se debe consumir un analgésico. Y en segundo lugar, por la cantidad tan desmesurada que se consume. Eso por un lado. Los desinflamatorios, los antiinflamatorios, el mejor desinflamatorio que hay en este momento en la naturaleza realmente es el corticoide. Y el corticoide, pues cuando se aplica eventualmente, es decir, una vez al año, como dicen, pues no hay problema. Pero cuando se aplica o se toma continuamente, entonces él va a porosear los huesos, o sea, produce la osteoporosis, pierde la densidad del hueso, su sistema inmune inmediatamente va a caer, porque lo que hace este corticoide, desafortunadamente, es
reducir ese sistema inmune. Y qué decir, digamos, de los otros órganos, digamos, de órganos específicos, como el riñón, el hígado, ¿sí? Toda la parte digestiva, ¿sí? El colon va a sufrir absolutamente. Entonces, de ahí el peligro del uso de los analgésicos. No es de que si yo, por lo menos, ahora tengo un dolor de cabeza y me tomé un acetaminofén porque considero que, bueno, no tengo más a la mano. ¡Pum! Eso no significa que una sola tableta de analgésico vaya a producir esto. Pero si yo tengo, cada vez que me mueva, como pasa con muchas personas, llevan una maleta llena de analgésicos, llena de productos. Eso realmente lo único que hace es demasiado mal. Es más, si esa persona no solamente se le ha generado un problema de huesos, sino que tiene un problema metabólico, por decir algo, tiene una diabetes, entonces va a tener su medicamento para el control de azúcar, su medicamento para el control de colesterol, su medicamento para el control del dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona se le llama polimedicado porque ya tiene a veces 6, 8 o 10 productos, incluso más a veces, porque a veces ni siquiera como va a 2 o 3 especialistas, el especialista su problema metabólico le dice, no, yo sobre el problema que tiene usted sobre su artrosis, yo no opino, pero tampoco integra los medicamentos que le da a ese paciente para que no tenga que consumir tantos. Entonces, le va a producir un problema supremamente grave. Y a eso, y ese fue el espíritu con que nosotros iniciamos nuestras charlas, que realmente es no solamente de mostrar los aceites esenciales como una solución, sino realmente de ponerle freno a muchas cosas y decir, mire, los hábitos de vida saludable también implica ser mesurado con lo que yo consumo, y ese consumo también tiene que ver con los medicamentos. Eso es supremamente importante, ¿sí? Y como vamos a ver, y como mejor dicho, nos estamos dando cuenta, por lo menos la aspirina es un excelente desinflamatorio, es un excelente analgésico, pero ¿qué pasa? Si yo consumo demasiado y no lo consumo adecuadamente, me va a producir una gastritis terrible. Entonces, es de lo que hay que ponernos en alerta, ¿sí? De que sí, es excelente, pero ¿cómo lo consumo? Importantísimo eso. En cambio, Yo, podríamos hablarlo de cómo podemos, de pronto, con los aceites esenciales, ¿sí? Producir un efecto muy parecido y aún más prolongado para que tenga una mejor calidad de vida, que es lo que tal vez todos buscamos en un momento dado. ideal, ideal. Yo, a medida que te estoy oyendo, me acuerdo del caso de Javier, mi esposo, que a él le dio chikungunya y se la trataron los días de fiebre con acetaminofén. Y después su función hepática se vio gravemente afectada. Duramos varios años tratando de recuperar la función hepática. Finalmente, pues con los aceites hemos ido logrando mejorar eso, pero eso fue así, ¿no? Después el médico nos dijo que era que las dosis que se le daban eran, digamos, yo ahorita no me acuerdo bien, pero si lo diario aceptar de acetaminofén eran, no sé, 30, 40 gramos, cada pastillera de 500 y a él le daban 3 y 4 al día y se afectó. Y uno no cree, uno sí se los toma y sí se los da,
y él se quedó sin su función hepática. Fue difícil, ¿no? Fue realmente difícil salir de ese cuadro. Me estaba acordando de eso y por eso quería comentarlo, porque a veces uno dice, no, eso a mí no me pasa, pero sí, claro que te ha pasado y que lo tenemos, que hemos estado de buenas en algunos casos, pero que sí tiene todos estos efectos, Jaime. Gracias. Ahora me imagino que nos dices, nos vas a contar después cómo acompañar esos procesos con, pues con, como estás diciendo, con la toma adecuada de lo que nos sugieren, ¿no? Sí, Sí, mira, bueno, Betty, que eso que tú dices es bien importante porque es como podemos suplir, ¿no? Como tú dices, tampoco, Jaime, tú dices, o sea, la medicina existe y en algunos momentos nos tenemos que apoyar en ella, pero si tenemos el recurso natural para manejo del dolor, o sea, yo hoy por hoy, yo ni para una gripa, ni para un dolor de cabeza, o sea, para muchas afecciones, inflamaciones, me apoyo en los aceites esenciales. Entonces, si tú tienes ese recurso en algo que no pase lo que le pasó, lo que tú cuentas, Betty, que le pasó a Javier, de que tuviste que tomar eso, pero te afectó otro órgano. Entonces, si tienes el recurso de algo que nos apoye de forma natural, pues dentro de lo que podemos hacerlo, yo creo que es excelente, que es lo que tú nos cuentas, ¿no? Aquí estos rolones. Y aquí te quería preguntar algo, porque cuando tú hablas hablamos de características de cómo se manifiesta en un tema artritis, artrosis, osteoporosis, yo sí, para mí es como que todos los rasgos del síntoma son parecidos. El dolor, que se La pierde inflamación. flexibilidad en las articulaciones, rigidez en las articulaciones, todo es como muy parecido. Entonces aquí te pregunto algo, ¿todos los tratamos de la forma, de la misma manera? O sea, tanto a nivel preventivo como para ya manejo del dolor, ¿lo tratamos de la misma manera? sí, sí. Yo creo que en realidad, digamos, como tratamiento, como primer auxilio, como auxilio nuestro, sí debemos tratarlo de esa manera. Me parece que es lo más importante, digamos, manejo del dolor mientras se define la realidad de lo que se trata, ¿sí? Eh, Porque pues no podemos decir, mire, es que se trata de una artrosis, una artritis. Una artritis, bueno, vemos la inflamación, vemos de pronto que hay calor, calor en la articulación y que es sensible de pronto, digamos, al frío o como hablábamos de la menta, porque la menta también tiene esa sensación de frío y por eso también es analgésica, o, o donde ya vemos que en realidad la articulación es que ha perdido, digamos, ha perdido como esa Flexibilidad. continuidad Ah, de la articulación y entonces ya se nota que como que algo falta dentro de la articulación. No es que sea dolorosa, pero de pronto a veces comienza con que uno está sentado y va a comenzar a, a caminar y le duele como un poquito la cadera y como que mientras calienta, ya como que cuando calienta ya dejó de doler, ¿sí? Ese puede ser, eso cuando ocurre muy continuamente, hay que pararle bolas, hay que decir un momentico, algo debe estar ocurriendo ahí en, en la cadera. Igual pasa en las rodillas, ¿sí? Que uno se levanta de su silla y como que duele un poquito, pero ya al caminar 6, 8 pasos como que ya está un poquito mejor y al cabo de un rato empieza a doler otra vez. Hay que pararle bolas porque ya podemos estar teniendo un problema articular. No digo que una artritis o una artrosis, porque ya habría que definirlo, pero me parece muy importante que, que en esos momentos en que apenas es incipiente, consultemos, porque ahí puede haber una solución mucho mejor que una
cirugía, ¿sí? Jaime, y aquí te quería preguntar algo cuando tú hablas que la rodilla, que la cadera o que nuestras manos, la localización del lugar donde se está viendo afectado, ¿hace diferencia entre la artritis y la artrosis? O sea, uno escucha a veces es la columna, entonces seguramente no es artritis, o sea, si hay, se marca diferencia o siempre ambas está rodillas, manos. Se puede marcar diferencia, pero ya cuando ya no hay nada que hacer realmente, cuando ya se ha perdido eh, el cartílago totalmente y entonces está hueso con hueso y entonces ya hay un dolor permanente insoportable. Pero, pero digamos, inicialmente no. Inicialmente prácticamente podríamos decir que no es tan sencillo, no es tan fácil de decir, no, esto se trata de esto, ni de lo otro. Ni siquiera algunas personas, digamos, le dan en algunos libros, por lo menos se habla de que eh, la parte emocional influye muchísimo, digamos, en este sentido de los huesos y se dice que la artrosis por lo menos tiene que ver con la frustración, con la ansiedad, con el estrés, pero la verdad, yo pienso que cualquiera de las dos se puede producir lo mismo. Entonces, no, ya habría que verlo por medios diagnósticos ya más especializados. Ok, Perdón, y yo creo que esa debe ser la alerta a través de este programa. Miren, ojo, no hay que llegar allá. Pongámonos, sí, miremos y veamos la manera más práctica de tener articulaciones sanas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que, que, digamos, yo pueda estar consumiendo colágeno sin necesidad de estar comprando el medicamento o el colágeno hidrolizado que tanto, digamos, ahora se difunde por todas partes? Porque ¿qué es eso? Es una gelatina. Es una gelatina de pata, la gelatina, digamos, que ya la conocíamos desde hace muchos años y que ahora, pues bueno, viene de una forma más refinada, pero eso no tiene nada que ver. La gelatina de pata incluso viene algunas, no solamente del vacuno, sino también del cerdo. El caldo de carne, el caldo de pescado también tiene la gelatina. ok. Eh, Tú ¿sí? tú nos deseaste algo, a mí, a eso me encanta cuando tú dices, que se levanta uno, que está un tiempo sentado, cuando se agacha para hacer algo y tenemos alguna molestia. Y mira que muchas veces lo relacionamos como el desgaste natural de los años, ¿no? Como por la fricción del movimiento constante que tenemos, porque no sé si algo influye de todas formas, diferente a la mala postura o a todo esto que tú nos estás contando. No sé si también de alguna manera pues influye con el tiempo la fricción del movimiento que tenemos constante el cuerpo, ¿no? No sé si esto influya y en qué momento, aquí te digo en qué momento es que es una alerta para nosotros, ¿no? Si de pronto me dolió a la cadera o al levantarme de la silla, las rodillas, ahí es el momento en que debemos no tomarlo como algo normal y qué hacer, ¿no? Ahí. Eh, tú, digamos, ahí me acuerdas de cuando en consulta eh, se pregunta algo, ¿sí? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes algún dolor? ¿Cómo funciona tu estómago? Y la persona contesta normal. Y yo pregunto, ¿y qué es normal? A veces uno se lleva eh, unas sorpresas increíbles con algunas personas que normal puede ser evacuar cada 5 días. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay desgaste normal. Es decir, el desgaste normal, el cuerpo viene capacitado perfectamente para ser autónomo y para conservar sus articulaciones durante muchos años. Lo que realmente debería ser normal es tener buenos hábitos de vida saludable. Realmente debería ser lo más normal.
En la medicina china se dice que el hombre viene con, digamos, con una capacidad de llegar a los 120 años. Y sin esos desgastes ni sin esos inconvenientes. El asunto es que sometemos el cuerpo a unas situaciones muy fuertes donde no le damos de pronto el alimento adecuado, donde no se hace el ejercicio, donde la persona de pronto que practique algo de meditación, de oración, me parece que es importante la toma de agua, todos estos hábitos que siempre recalcamos son importantes y hacen que ese cuerpo verdaderamente en lo normal, él se mantenga sin el dolor, pero ni siquiera estamos haciendo las famosas pausas activas, ¿sí? Quienes están trabajando todo un día frente al computador, sí hacen las pausas activas, el hacer su ejercicio, el levantarse un poco, ¿sí? Moverse un poco, porque como lo hemos visto con otros sistemas, nos damos cuenta de que si no hacemos algo de ese ejercicio, de ese movimiento, entonces de pronto no van a llegar nutrientes suficientes a algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces, importantísimo eso de no considerar normal el hecho de que tengamos un dolor. El dolor no debe ser normal. El dolor es una alerta. Y esa alerta hay que mirar a ver de dónde viene, por qué viene. Que nos hemos acostumbrado a que tengo un dolor, no, de una vez me tomo algo, pero no, hay que pensar, este dolor, ¿por qué viene? Oiga, me está diciendo que yo no estoy haciendo ejercicio. Sí, claro, no he salido a caminar, no he hecho de pronto, no estoy comiendo de forma saludable. Se me olvidan a veces las comidas, el almuerzo lo hago a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo esperan que de pronto, digamos, el sistema digestivo trabaje bien? Si no le estás dando el alimento a la hora que es. Ni siquiera el carro te trabaja sin combustible. Tú estás trabajando a veces sin combustible. Ojo con eso, porque de verdad que sí es muy importante mantenerse lo más normal posible, es decir, administrando las cosas correctamente, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de que podemos regenerar el cartílago a veces. Lo podemos hacer con alimentación. Otras veces, pues ahora hay las famosas terapias intraarticulares. Yo creo que algunos de ustedes de pronto habrán tenido infiltraciones. Hay que tener mucho cuidado. Yo les digo que me parece muy importante tener muchísimo cuidado con esas infiltraciones. Algunos son productos bastante buenos, pero ojo, algunos son corticoides. Entonces, o en otros casos son anestésicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, claro, calmó el dolor, dice uno, ay, sí, me calmó, pero el hueso, el cartílago se va desgastando hasta que queda el hueso y ahí empieza a doler más. Y pues bueno, ya pasaron 1 o 2 años, entonces, ojo también, realmente vale la pena saber uno lo que le están aplicando, lo que le están colocando, porque no es simplemente algo que me quite el dolor y que, como me dijeron que era una infiltración, sí, pero ¿de qué se trata? ¿Qué producto es? Yo investigo primero qué producto es, de qué origen, ¿sí? Hay unos que tienen una aplicación muy específica. Espérame un minuto que hay un micrófono. Ya. Sí, entonces eso es importante. Aquí, digamos, también les quiero hablar de unos aceites que son excelentes en este tipo de inflamación, en el tipo ya de artrosis como tal.
y tenemos el sándalo. El sándalo es espectacular para la artrosis. El tomillo, el orégano. El orégano. Y entonces dicen, oye, el orégano, porque acuérdense que estábamos hablando que él nos ayuda con el sistema inmunitario y por esa razón, además de que es desinflamatorio, es excelente para estos casos. ¿Cómo lo Todos hay que tomaríamos, usarlos, Jaime, el orégano? perdón. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Cómo lo podemos tomar? No, yo creo que, digamos, es importante, eso me tomaste la palabra en el momento exacto. Entonces, mejor usarlos tópicamente, siempre diluidos, ¿sí? Haciendo masaje, digamos, en la zona, hasta que se absorba totalmente. Eso es importante. También ellos actúan como aromaterapia, con efectos bastante similares. Entonces, puede ser un poquito más largo el proceso, digamos, con respecto al dolor, pero de todas maneras son efectivos. Entonces, cuando tenemos una persona con problemas de dolor continuo y tenemos un difusor, me parece que es bastante importante usar ese difusor con cualquiera de estos tres aceites o con la mezcla de ellos, ¿no? Ok, sándalo, orégano, ¿y cuál fue el otro que nos dijiste? Millo. Sándalo. Bueno, para que no se me quede como en el aire, yo quisiera, digamos, también hablar de un producto que se ha vuelto muy famoso para regenerar el cartílago y estamos hablando de la glucosamina. Y la glucosamina realmente es un producto que se descubrió hace digamos, se venía trabajando ya y ya hace como unos 25, 30 años realmente salió como medicamento y se nota que sirve y regenera el cartílago, especialmente cuando se une con otra sustancia que se llama condroitina y ellas forman parte del cartílago normal y por esa razón se pueden direccionar como formadores de cartílago. Sin embargo, a mí me parece muy importante hablar de él por varias cosas. Muchas veces dice uno, no, es que como mi mamá tiene artrosis, entonces yo voy a empezar a tomar glucosamina para que pronto no tenga este problema. Pero ojo, porque este producto que es bastante bueno, es formador de colágeno, es de muy bueno realmente para las articulaciones, tiene algunos inconvenientes. Por lo menos a las personas que son hipertensas y que son hipertensas de pronto porque tienen una diabetes, este producto puede subir los niveles de insulina en sangre y pueden aumentar la presión arterial. Es importante eso. Otra es que está contraindicado para las personas que son alérgicas a, a los productos, a los mariscos. ¿Por qué? Porque algunos de estos productos se obtienen de mariscos. Y también para las personas que tengan enfermedades metabólicas, es decir, la diabetes, la tiroides, la verdad, hay que tenerle muchísimo cuidado a este tipo de producto. Me parece importante nombrarlo porque es muy popular cuando uno habla, no, que quiero algo para el dolor articular, te ofrecen inmediatamente, ¿sí? Glucosamina más condroitina,
más MSM, que es el metilsulfonato, que es quien, digamos, ayuda a que glucosamina y condroitina formen un poco más de colágeno. Pero, Jaime, bueno, no, aquí te iba a preguntar algo, ya que estás hablando de todo esto y bueno, por el tiempo ya, ustedes saben, en este tema es sí, maravilloso, se nos extiende, ya estamos sobre el tiempo, pero sí quería antes de terminar, que nos has hablado y la clase pasada tú nos comentaste el colágeno, o sea, el colágeno de doTERRA, porque doTERRA ya tienes colágeno, que nos ya cuentes iba para... un poquito para ir cerrando lo de cómo funciona y este producto tan maravilloso que lanzó doTERRA, que es ese colágeno, ¿no? Sí, el colágeno, digamos, cuando nosotros consumimos cualquiera de estos productos que yo les digo, sirven como la gelatina, ¿sí? Sirven para generar colágeno. Ese colágeno en el cuerpo necesita empezar a especializarlo. Entonces, empieza a fabricar colágeno especial para los músculos, colágeno especial para la piel, colágeno especial para el intestino. Y eh, doTERRA tiene un colágeno especial. Con el Meta Power lanzó casualmente un colágeno especial para articulaciones, para el sistema muscular, bastante interesante porque no se necesita consumir demasiada cantidad de lo que hablábamos como precursores, sino que ya que se puede consumir menor cantidad y mucho más eficientemente, digamos, va a producirse el efecto en donde sea, en los ojos, en el pelo, en los músculos, donde quiera. Eso es muy importante. Listo, Jaime. Dime. Como último, yo creo que, digamos, me parece muy importante hablar. Voy a probarles 5 minutos más sobre algo Claro, que me parece muy importante y es que estamos hablando de los huesos, pero también yo creo que quienes hacen o hacemos ejercicio también tenemos que pensar en algunas cosas, en cómo cuido yo a través del ejercicio y a través del entrenamiento, cómo cuidar esos músculos y esas articulaciones, ¿sí? Porque pues a veces antes de hacer ejercicio hay que calentar. Entonces, ¿qué puedo usar? Nosotros nos hemos dado cuenta que el lemongrass es un producto excelente. 2 goticas de lemongrass en un poquito de aceite fraccionado de coco, lo usamos en los músculos, hacemos masaje y la verdad nos sirve para hacer el estiramiento como nos sirve después para reacondicionar los músculos de nuevo. Igual que el D-Blue, ¿no? La línea D-Blue fue hecha pensando en eso, pero aquí quiero, digamos, como llamar la atención sobre esta parte. Otro producto que lamentablemente no lo tenemos en Colombia, pero que, que es bien importante, es el kit de vitalidad. En el kit de vitalidad tenemos el Alpha Cris, que es un formador de energía mitocondrial, es decir, formador de energía celular y que es excelente, digamos, para mantener músculos y articulaciones en mejor forma. Y, y de algunos, digamos, algunos otros aceites esenciales que les puedo hablar para malestares, digamos, musculares y articulares, como decía, la gaulteria, incluso mezclada con el lemongrass, tiene un una magnífica respuesta, digamos, en los músculos y huesos. Incluso la mezcla de Aromatosh, que si recordamos contiene menta, ciprés, albahaca, mejorana, toronja, lavanda.
es decir, desinflamatorios, microcirculadores, circuladores, entonces va a ser una mezcla excelente para el dolor y para Gracias. preparar el cuerpo. A ti de verdad, gracias Bueno, por todos estos tips. Creo que tenemos, es que de verdad hay tantos, pero tanta variedad de aceites esenciales que nos van a ayudar y para manejo del dolor, para apoyo de las articulaciones. Bueno, esto que nombraste tú acá en este momento del kit de vitalidad, ese es un complemento maravilloso, o sea, para que nos apoya a nivel general, a nivel integral, y entre eso está articulaciones. Entonces, maravilloso, el colágeno. Creo que aquí tendríamos tema para seguirnos extendiendo, y eso que Sí, es la pero segunda yo no parte. quería que dejáramos de nombrar el Bon Nutrient, que también es un producto que no está en Colombia, pero que de verdad yo creo que Jaime puede confirmar El el calcio. beneficio de ah, Sí, Betty, no es tanto gracias. calcio, es como la ay, sal. yo quería, ay, qué bien, Betty, porque Bueno, imagínate que hay un clamor general y es que hablen por favor del calcio, por una razón. Normalmente cuando se pierde densidad en los huesos y empieza la osteoporosis, entonces se da la dieta con mucho calcio y se dan estas tabletas que causan estreñimiento, causan un malestar digestivo brutal, ¿sí? Porque son carbonato de calcio y él realmente no respeta. doTERRA tiene el Bone Nutrient, que es un calcio que es absolutamente amigable y que sí se absorbe, que en realidad lo puede absorber. Yo le diría, digamos, que hay que tener en cuenta, antes de que se empiece a tomar el calcio, es muy importante saber que mi riñón está trabajando correctamente. ¿Por qué? Porque si no, puedo alertar también, puedo hacer que esos cálculos renales también se aumenten, claro. ¿sí? Porque se forman por los oxalatos. Entonces, pero el Bone Nutrient es un producto excelente, excelente para esto. Entonces, yo sí lo recomiendo y a quien se lo he dado, la verdad, la gente me dice, oye, y este no produce ningún trastorno digestivo. Sí, es que no lo produce desde ningún punto de vista. Sí, es un producto excelente. No lo Muy tenemos en bueno. Colombia, pero está, pues Pero toca, lo pueden encargar. lo encargan a Estados Unidos. Hay Sí, es un gente que producto lleva o hay maravilloso. gente que, porque es que yo sí digo que es de esas cosas que no nos la podemos perder. Y desde siempre, porque como dices tú, no pueden esperarse a estar enfermo o a tener una dolencia, sino que sí tenemos como ir acompañando el proceso desde jóvenes, ¿no? Desde siempre. Ese Bon Nutrient no hay que esperar a nada especial No, para tomarlo regularmente, como el Lifelong Vitality. Y claro, mientras tanto, sí, yo creo que hay muchas formas de llevarlo a Colombia, mm, y vale la pena. Sí, aquí nos dice Adri, Adri nos está diciendo algo súper interesante, que le han preguntado por el Ginkgo biloba y que es el Alpha Cris, que es uno de los que está en el kit de vitalidad, lo contiene. Entonces, buen dato, Adri, gracias, excelente. Lo tenemos ahí en uno de los frascos del kit de vitalidad, que tampoco lo tenemos en Colombia, pero lo mismo, lo podemos encargar. Mm. Entonces, bueno, aquí de verdad, Jaime, no sabes, te agradecemos un montón todos los tips, todo el conocimiento que nos transmiten en estos temas que de verdad escuchamos tanto, pero que yo por lo menos tenía muchas dudas de la diferencia entre lo uno, lo otro, y nos has aclarado muchísimo. Entonces, el tiempo se nos terminó Se acabó. desafortunadamente, se nos acabó, pero realmente dos sesiones que nos ayudaron muchísimo. Y para Además, es cerrar, la última sesión del año, es la última sesión del año, pero seguimos nos vemos el año en el entrante. año 2023. Ustedes háganos propuestas de verdad de los temas que estén interesados. Nosotros estamos aquí abiertos a escuchar para seguir trabajando con diferentes temas. Y como siempre, ustedes saben, tenemos una rifa. Y hoy tenemos un premio para cerrar el año, una rifa maravillosa. Yo sé que les va a encantar, todos van a querer ganárselo. Y es una terapia con Jaime.
Imagínense en esa dicha poder pues tener una sesión con él personalizada. Entonces, aquí vamos, aquí ya estamos listos, ¿verdad, Adri? Con la ruleta. Tenemos todas las personas y vamos a ver quién es el ganador de esa sesión con Jaime Martínez. Oh. Alba Rodríguez. Alba, ¿estás acá? Alba. Alba, ya no la veo conectada. Ah, sí, 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 acá está. Sí está, Alba, Sí, ella escríbenos. estaba con la cámara abierta. Ah, sí, Sí, yo la vi, sí. yo la vi. Alba, estás hablando, pero Estás estás con el sin audio. micrófono cerrado. Abre tu micrófono, Alba, para poderte oír. ¿Qué ciudad está Alba? Ella está hablando, pero tiene... Sí, tienes el micrófono Es cerrado. que Mute. Espérate, a ver. Sonia, ella es de mi línea, Jaime, Betty. Entonces, si quieren, yo Ajá. les digo a ella, bueno. sí, pero ahí está hablando, solo que está Sino que con no ha el, podido, No ha con podido. el micrófono algo. Bueno, o Espérate, si si no, quiere, la llamo al WhatsApp a ver qué me dice. bueno, qué dicha, Alba, de verdad, felicitaciones. Imagínate para cierre de Se año. ve que estás muy Ahí te contenta. vemos, Yo feliz. estaría igual. ahí te vemos y estás feliz. Yo estaría igualita. Me parece Alba, muy... Bueno, Nos Ok. escribes ahí en el chat, por favor, Alba, escríbenos tus datos para poderte contactar, Jaime, directamente para... con mucho gusto. Ojalá esté acá en Bogotá, con eso viene acá al Sí, está en consultorio. Bogotá. Genial. Más personalizada Genial. todavía. Listo. Bueno, de verdad que a todos muchísimas gracias. Betty, Adri, a ti, Jaime, mil y mil gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Y bueno, despedimos este año con esta Bueno, sesión maravillosa. Nos vemos el año entrante. Escríbanos temas que estén interesados, por favor. Y no, aquí ya por este año, feliz Navidad, feliz año. Todavía tenemos eventos para este año, para cerrarlos, les estaremos comunicando, los esperamos y mil gracias. bueno, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para escuchar y felices fiestas. Sí, Gracias, gracias. A Gracias. todos nos igual. vemos el próximo año en este programa. Espero. Así será. Así A será. todos un Gracias. buen Gracias a día, todos. hasta luego y gracias. Chao.